Tenemos aquí las elecciones y vamos a ver cuáles son de verdad los requisitos para ser presidente del Real Madrid y cómo tienen que hacerse las elecciones. Lo voy a hacer sin humo, para que sepas para siempre cómo se puede ser presidente del Real Madrid. No voy a entrar en especulaciones acerca de quién puede ser o no puede ser. No pretendo tener información privilegiada. Lo que sí te voy a hacer es examinar los estatutos del Real Madrid para que cuando hables de cómo se van a hacer las elecciones del Real Madrid no tengas ninguna duda sobre ello. Así que vamos a ver los estatutos. Los estatutos recogen el tema del presidente y la junta directiva en los artículos 34 y siguientes. Y aquí se dice en el artículo 35 que la junta directiva está formada por un número de miembros no inferior a 5 ni superior a 20 y al frente de la cual estará un presidente. Se tiene que nombrar a un secretario y, si se considera conveniente, a uno o más vicepresidentes. Se tiene que hacer una candidatura en que debe figurar el presidente y un número de vocales que complete la mitad de sus componentes mediante sufragio personal directo y secreto de todos los socios con derecho a voto. Bueno, hasta aquí ninguna novedad, es lo que sabemos. ¿Cuáles son las normas de la elección? Las normas son las establecidas aquí, mientras no se opongan, lógicamente, a las normas legales. Artículo 38. Aquí empieza lo interesante. ¿Cuándo hay lugar a la convocatoria de elecciones a presidente y junta directiva? Primer lugar, por expiración del mandato del anterior presidente y junta directiva. Es lo normal, pasan los 4 años, se acaba el mandato y se tiene que nombrar otro. Cuando lo acuerde la Junta General, el apartado C dice cuando lo acuerde la Asamblea General en razón de la dimisión o inhabilitación de la Junta Directiva, por dimisiones, renuncias, fallecimientos o incapacidades. Bueno, haya quedado reducida a un número inferior a 5 miembros en total, no es el caso. Por voto de censura, que tampoco es el caso, y vamos al caso que nos interesa aquí, por decisión del presidente oída la Junta Directiva. Es Florentino Pérez, oída la Junta Directiva, se entiende quién decide que hay lugar a las elecciones. ¿Qué pasa? Inmediatamente la presidenta y la Junta Directiva saliente continúan en el pleno ejercicio de las funciones hasta la toma de posesión del nuevo presidente, como junta, digamos, interina. ¿Cuál es el procedimiento? En los 2 días siguientes a que se produzca el hecho que motiva la necesidad de celebración de elecciones a presidente y junta directiva, la Junta Electoral acordará el inicio del proceso electoral mediante la apertura de un plazo de 10 días naturales a contar de su publicación para que se presenten las candidaturas. El acuerdo deberá anunciarse en el tablón de anuncios dispuesto al efecto en sede social y publicarse en 2 periódicos de Madrid. Por tanto, en 2 días a que se produzca ese hecho, que es la decisión del presidente, la Junta Electoral acuerda el inicio del proceso mediante la apertura de un plazo de 10 días naturales. Cuando Florentino parece que no tiene muy claro la fecha y luego dice 15 días, no es una cosa dicha al azar, porque aquí está claro que si consideramos esos 2 días y luego los 10 días naturales, que no excluyen los días inhábiles, para que se establezca la presentación de las candidaturas, pues nos salen 12 días, bueno, muy cercano a los 15 días que decía Florentino Pérez. Lo que es importante es que, aunque Florentino puede determinar cuál es el momento en que dice que se presenta que pide la celebración de elecciones, lo que no puede cambiar es el tiempo establecido para la presentación de candidaturas. No es que Florentino diga, bueno, pues ahora voy a dar 15 días o voy a dar 4 meses. La verdad que yo no lo sabía. Al ver esto, pues me queda bastante claro. Requisitos. El caballo de batalla de siempre. ¿Qué es necesario para ser presidente o miembro de la Junta Directiva? Ser español. Lo del acento no sé si es importante, pero de nacionalidad española. Ser mayor de edad y con plena capacidad de obrar. Hallarse al corriente en el cumplimiento de los deberes sociales, que no esté retrasado en las cuotas, ser socio del club con al menos 20 años de antigüedad ininterrumpida para el caso del presidente, 15 para el caso de los vicepresidentes y 10 años en los demás casos. Bueno, este requisito creo que tampoco es tan discutible, ¿no? Pues alguno puede pensar que son muchos años, en todo caso
parece que se está un poco más claro. No estar sujeto a sanción que lo inhabilite para desempeñar cargos directivos, como es lógico. No tener cargo directivo en otros clubes de fútbol ni encontrarse en activo como jugador, árbitro, entrenador o técnico. Vale. Y aquí viene en el punto séptimo lo que es más discutido. Aportar en su momento aval bancario en los términos, condiciones y cuantías que se establecen en estos estatutos. Vale. Se habla de la presentación en su momento del aval bancario. Es decir, para presentar la candidatura no tienes que tener un aval bancario. Y luego lo veremos. ¿Qué es un aval bancario? Un aval es donde el banco dice, en caso de que se exija algún tipo de responsabilidad, yo voy a hacerme cargo del pago. Pero lógicamente el banco hace eso porque luego puede reclamar a otra persona que pague si el banco ha tenido que pagar. ¿Vale? Vemos aquí que habla de aval, pero luego cuando habla de los requisitos, aportar en su momento aval, y luego cuando habla de los requisitos de la candidatura, habla de estar suscrita por los candidatos y acompañar preaval bancario de cualquier entidad de crédito, banco o cajas de ahorro registrada en el registro de entidades del Banco de España, garantizando un mínimo de un 15% del presupuesto general de gastos del club. Eso es el preaval, pero el preaval tiene que contener la obligación de convertirse en aval. Se tiene que hacer constar en ese preaval que se convertirá automáticamente en aval definitivo en el caso de que el procedimiento electoral resultara elegida dicha junta directiva y se tome posesión del cargo. Bien, es decir, es un preaval con la garantía del banco de que se convertirá en aval en el momento en que se realice la elección del candidato y la toma de posesión. ¿Por qué? Pues porque lógicamente un aval bancario conlleva unos gastos. Nadie quiere incurrir en esos gastos y configurar una responsabilidad para su patrimonio para luego no salir elegido. Así que lo que se exige es el preaval con el compromiso de convertirse en aval. La fianza que deben prestar deberá ser exigible durante un plazo no inferior al año a partir del cierre del ejercicio avalado. ¿Vale? Se responde durante un año después del cierre de ese ejercicio, pero lógicamente ese aval se tiene que ir renovando cada año y aquí lo pone. Mientras permanezcan en su función, deberán prestar sucesivos avales para afianzar las responsabilidades derivadas de los distintos ejercicios. Así que, aquí se establecen muchos requisitos y muchas especificaciones sobre el aval. No más tarde el día siguiente al de la presentación de cada candidatura, la Junta Electoral procederá a su examen y a la proclamación si reuniera los requisitos o, en caso contrario, a declarar su nulidad. ¿Vale? Es decir, tenemos 2 días para la apertura que realice la Junta Electoral, la apertura del plazo, luego los 10 días y luego en el día siguiente como máximo se determina si la candidatura está correctamente presentada o no. Nos acercamos cada vez más al plazo de los 15 días. Vale, entonces vamos a volver al tema de la exigencia del aval, del preaval para la presentación. Esto en algunas ocasiones se ha dicho que no era legal, que no se podía hacer. Bueno, la cuestión es que el Tribunal Supremo ha examinado esto. Y ha habido una sentencia del Tribunal Supremo en la que se determina que la decisión de aumentar el plazo de antigüedad entra dentro del ámbito del derecho de autoorganización de la sociedad, protegida por el derecho de asociación. Es decir, se puede establecer 20 años y se considera que es adecuado por considerar positivas la fidelidad y la experiencia asociativa que ese dato comporta. Es decir, al Tribunal Supremo le parece bien. La exigencia de que los miembros de la Junta Directiva de los clubes de fútbol que no se han transformado en sociedad anónima deportiva, como es el caso de Madrid, el Barcelona, el Athletic de Bilbao y el Osasuna, presten un aval que cubra un 15% del último presupuesto del club, no se deriva directamente de los estatutos de la asociación, sino que viene impuesta por la normativa que regula el fútbol profesional.
Es decir, el Tribunal Supremo dice, te lo está exigiendo la normativa de fútbol profesional y por tanto es legítimo que se establezca la necesidad de ese preaval. Lo que sí dice el Tribunal Supremo es que una serie de previsiones que establecen que la Junta Electoral podía determinar más requisitos respecto al preaval, esto no puede ser, porque lógicamente le deja a la Junta Electoral un margen de maniobra que es excesivo. Entonces, es importante ver el tema del aval con respecto a la exigencia del mismo. Hemos visto que hay que distinguir, como hemos dicho, el preaval, que es el compromiso previo del banco que se presenta con la candidatura y que se convierte en definitivo en el caso de que la candidatura gane, y el aval, que es la garantía definitiva y ejecutable para responder económicamente. Vale, ¿de dónde sale esta exigencia? En el régimen anterior, la Ley 10/1990 del Deporte y el Real Decreto 1251/1999 sobre sociedades anónimas deportivas imponía, y digo imponía en pasado, ahora veremos por qué, a los directivos de los clubes no transformados en sociedad anónima deportiva la obligación de prestar un aval. El mínimo es el 15% del presupuesto general de gastos. Es decir, la normativa anterior establecía la obligación de que la Junta Directiva prestara ese aval del 15% del presupuesto. Cuando se establece la modificación de los estatutos del Real Madrid y cuando los examina el Tribunal Supremo, en el año 2018 sale la sentencia, esto es lo que establece la ley. Pero esto posteriormente ha cambiado. En la Ley 39/2022, Ley del Deporte, actualmente el artículo 74 no impone ese aval del 15%. Los clubes que no sean sociedad anónima deportiva pueden regular en sus estatutos requisitos como avales o antigüedad. Pero el Real Madrid, aunque la ley ha cambiado, no ha cambiado ese artículo de los estatutos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando lo hizo el Real Madrid obedecía a una necesidad legal relativa, en el sentido de que la necesidad legal era el aval y el Madrid, en consonancia con esa exigencia de aval, exigía un preaval. Es decir, si quieres presentarte, como luego vas a tener que hacer el aval, pues te exigimos un preaval por ese importe. ¿Qué pasa? Que ahora eso ha cambiado y ya no se exige el aval de parte de la Junta Directiva. Y como ya no se exige, podrían cambiarse los estatutos para que no se exigieran, pero no se han cambiado. Se sigue estableciendo esa exigencia y sigue siendo una barrera muy importante para que una persona pueda ser presidente del Real Madrid. Así que cuando se dice que esa norma tiene una base de una exigencia legal, es cierto, pero cuando se dice que ya no sería obligatorio, también es cierto. Pero además hay otra cuestión que es muy importante, que en cuanto a las exigencias que se establecen, que dice dentro del apartado C, requisitos de las candidaturas, el cuarto. Esto lo establecen los estatutos del Real Madrid y no lo establece la ley anterior del deporte siquiera. En el aval deberá hacerse constar por la entidad de crédito, banco o cajas de ahorros, que el mismo ha sido concedido teniendo en cuenta el patrimonio personal de los candidatos y con la única y exclusiva garantía del patrimonio personal de dichos candidatos a la Junta Directiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto complica bastante más porque no es solamente que se exija, en virtud de lo que se exigía en la ley del deporte, que exista ese aval, sino que se establece que tiene que ser por la consideración al patrimonio personal de las personas que se presentan. Eso hace que sea bastante más complicado, porque tú podrías obtener, si tienes el apoyo de una empresa fuerte, un aval o un preaval primero con la garantía del patrimonio de esa empresa, pero no es el caso en el Real Madrid, lo tienes que tener con tu propio patrimonio. No puede presentarse una persona que tenga el apoyo de una empresa muy importante. Esto, lógicamente, se vende como que es la finalidad de evitar que las empresas tengan un control del Real Madrid.
puedes ser optimista y pensar que es por eso, también puedes pensar que es una manera de asegurar que haya muchísimas menos personas todavía que pueden presentar ese aval. Lógicamente, tú puedes presentar un aval que se basa en la participación que tú tienes en una sociedad, porque eso forma parte de tu patrimonio. Si yo tengo acciones de ACS, eso forma parte de mi patrimonio y el banco puede tenerlo en cuenta y la garantía así concedida sería una garantía personal. Pero lo que no puede ser es que yo no tenga ese patrimonio personalmente, me apoye una empresa y con el patrimonio de esa empresa se conceda el aval. Bueno, es un asunto un poco complejo, pero yo creo que merece la pena dedicarle el tiempo a entenderlo, porque luego en las discusiones salen muchísimas veces y como la gente no, y dentro de la gente me incluyo, cuando he hablado muchas veces, creo que necesitaba hacer este ejercicio de descubrir realmente en la propia fuente cuál es la realidad. Para resumir, voy a resumirlo otra vez. Lo que exige el Real Madrid es un preaval que se presenta con la candidatura. Preaval que se exige por un importe del 15% del presupuesto que debe basarse en el patrimonio personal de los candidatos. Se trata de evitar candidaturas sin verdadera solvencia económica, o por lo menos eso se declara. Ese preaval era un requisito enlazado con el aval que exigía el régimen anterior de la Ley 10/1990 del deporte, aunque ampliado en cuanto a la exigencia de que la garantía tenía que ser personal, pero en la actualidad esa normativa deportiva no impone el aval. Bueno, creo que así ha quedado bastante claro, o al menos eso espero. Os mando un saludo y ánimo para el proceso electoral que se viene.